mensaje hoy es 666, la marca de los apóstatas. Sí, vamos a leer Juan 6:66. Juan 666, título 666, la marca de los apóstatas. Y vamos a acabar con estos últimos, que son 5 versos del texto. Y ya la semana que viene, antes de entrar en Juan 7, Benny nos compartirá un mensaje, Dios mediante, la semana que viene sobre el avivamiento, que hemos estado orando, pensando hoy en el tema del avivamiento en el Salmo 85. Así que ya tenemos ganas, ¿no?, de que llegue el domingo que viene. Ok, título 666, la marca de los apóstatas. Y vamos a leer Juan 6:66 al 71. Dice la palabra del Señor. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus llamados discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Hasta ahí. Una pequeña introducción y luego, si Dios quiere, expondremos el texto de hoy. Con este mensaje, amados, finalizamos nuestra serie sobre Juan capítulo 6. Tenemos 3 escenas principales en este capítulo. Escena número 1, la alimentación de los 5,000. Escena número 2, la caminata de Jesús sobre el mar de Galilea. Escena número 3, la predicación. El mensaje que llamamos el pan, el discurso del pan de vida. Y estas 3 escenas tienen algo en común. Enseñan que Jesús es Dios. Por ejemplo, Jesús alimenta a los 5,000 creando comida no existente. ¿Quién puede crear? Solamente Dios. Por tanto, Jesús es Dios. Segunda escena. Jesús camina sobre el mar de Galilea. Y según Job 9:8, el único que puede caminar sobre las olas del mar es Dios. Por tanto, es Dios porque da de comer a los 5,000. Es Dios porque camina sobre el mar. Y número 3, Él es Dios porque en el discurso del pan de vida nos enseña en innumerables ocasiones que Él es Dios. Por ejemplo, si os fijáis en todo lo que he predicado en estos meses, este sermón de Jesús, veis que Jesús dice que Él es omnisciente, Él da la vida eterna, Él es el objeto de la fe salvadora, Él es el yo soy, Él es el pan de la vida, Él es quien va a juzgar a todos, Él es quien va a resucitar a todos, y podría seguir multiplicando ejemplos. Por tanto, al acabar Juan 6 hoy, la iglesia local de Almería tiene que entender que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y si no habéis entendido que Jesús es Dios a lo largo de estos meses de predicación, pues mis mensajes no habrán servido de nada. Entonces concluimos hoy la última parte después de estas 3 escenas centrales. Hoy tenemos 3 puntos. Son los siguientes. Número 1, muchos se van. Versículo 66. Muchos, no pocos, muchos se van. Punto número 2. Algunos se quedan. 12. Algunos se quedan. Y ahí hablaré de versículos 67 al 69. En primer lugar, muchos se van. Versículo 66. Número 2. Algunos se quedan. 67 al 69. Y número 3. Fuerte esto. Un diablo se queda. No todos los hijos del diablo se fueron. Un diablo se quedó en la iglesia. Versículos 70 al 71. Ok, primer lugar, primer punto, versículo 66, muchos se van. Dice la escritura: desde entonces muchos de los discípulos de Jesús volvieron atrás y ya no andaban con él. Wow. Bueno, antes de entrar en detalles, ya vemos que el Espíritu Santo es veraz. El Espíritu inspiró la Biblia. Porque cuando un autor escribe un libro, como regla general, no habla sobre los fracasos de su protagonista. Quiere que todo el mundo piense bien, hable bien del actor central, del protagonista, ¿verdad? Pero en la Biblia, el Espíritu Santo no habla solamente sobre los triunfos del Señor, sino también, entre comillas, de sus fracasos.
Aquí Jesús, humanamente hablando, es un fracaso. Jesús pierde a miles de seguidores en un solo día. Y claro, si la Biblia no hubiese sido inspirada por el Espíritu Santo, este dato no habría salido en las Escrituras. Pero el Espíritu Santo nos habla la verdad y por tanto relata que Jesús perdió a muchísima gente después de predicar. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que tanta gente abandonó al Señor aquella tarde? Bueno, él acaba de predicar algunas cosas verdaderamente escandalosas. Acabo de deciros que Jesús en el sermón se refiere a su propia deidad en infinitas ocasiones. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el objeto de la fe salvadora. Yo voy a resucitar a los míos en el día final. Cristo está dándose a conocer como Dios. Y de nuevo, en Israel, tú no puedes hacerte pasar por Dios. Esto es el pecado de la blasfemia, el cual conllevaba la pena de muerte. Por tanto, los galileos estaban contentos cuando Jesús les daba de comer panes y peces. Ellos querían llenarse, ¿no?, la barriga, recibir alimento. Veían a Jesús como un buffet libre. Pero cuando Jesús empieza a decir, yo soy Dios, yo pongo las normas, vosotros tenéis que sujetaros a mí, yo no estoy aquí para suplir vuestros caprichos, vosotros tenéis que arrodillaros delante de mi autoridad, todos perdieron interés en seguir a aquel nazareno. Y luego lo que vimos hace un par de semanas, Jesús acaba el sermón diciendo, si no coméis mi cuerpo y si no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, como Cristo es como si estuviera provocando una división en la iglesia a través de su forma de predicar. En vez de pedir perdón por su doctrina, insistía en la veracidad de lo que venía predicando. ¿Y qué decía la gente de Jesús? Era un hombre duro. Esta predicación es dura. Son palabras duras. Jesús es duro y por tanto murmurando, quejándose, criticando a Jesús, se apartan de su presencia. Y hoy pasa lo mismo en la iglesia. A veces las personas no se van inmediatamente de una iglesia, ¿no? Una iglesia sana, donde se predica todo el consejo de Dios. El pastor habla sobre el evangelio y también sobre el pecado, sobre la fe y sobre el arrepentimiento, sobre el cielo y sobre el infierno. Y a veces la gente se queda en la iglesia pensando, bueno, el pastor pedirá perdón por predicar cosas duras, pero cuando ven que está comprometido con la verdad y que no va a cambiar su forma de predicar porque está casado con la palabra del Señor, luego la multitud se va. Me acuerdo de un ejemplo aquí en nuestra iglesia local, un día que Agatha estaba bien mal con el embarazo de Chloe y yo literalmente dejé a mi esposa en el hospital antes de venirme aquí a predicaros y estaba vestido como un mendigo aquel día y Ramón y Carolina muy amablemente, ¿os acordáis? Os quedasteis con mi esposa ahí en el hospital. Y yo, claro, aquí predicando, pensando en mi esposa, solamente tenía ganas de estar con ella, agobiado yo, su primer embarazo. Después de acabar el culto, se ve que en algún momento de mensaje, yo había desarrollado la doctrina de la predestinación, porque en aquel momento estaba predicando de 1 de Pedro, y 1 de Pedro habla sobre la elección. Y vino una mujer hacia mí, la primera vez que la había visto, y me dijo a mí, literalmente, textualmente, yo, mi esposa, en el hospital, yo todo preocupado, me dice a mí, si tú vuelves a predicar de la predestinación, nunca volveré a esta iglesia. Y le di la plena seguridad de que yo iba a volver a predicar de la elección, que yo iba a predicar sobre la predestinación. Yo no iba a cambiar la palabra de Dios por los antojos de una mujer que yo no conocía de la nada, ¿entendéis? Entonces, a veces la gente sí está dispuesta a oír, a escuchar una buena predicación, pero si ven que la persona se mantiene en esta doctrina y sigue predicando cosas duras, luego se marcha. Esto es lo que pasa con la multitud. Soportan a Jesús un tiempecito, pero cuando ven que Jesús realmente va en serio con lo que está predicando, no quieren saber absolutamente nada y abandonan al Señor. Yo me imagino también que Jesús, ¿no?, ante la gran pérdida, estamos hablando de miles de seguidores yéndose, me imagino que algunas personas, creyéndose más sabias que Jesús, le habrían dicho, mira, Jesús, ¿por qué no predicas sobre cosas más bonitas? ¿Por qué no hablas sobre el amor de Dios? Esto no ofende a nadie. Mira, deja de predicar sobre tu deidad. No hables sobre la elección, la predestinación. No nos digas que tenemos que comer tu carne y tu sangre. Predica cosas dulces. Ablanda
Pule tu mensaje y así no ofenderás a nadie. Pero Jesús no hace caso. Él se mantiene en la verdad, sigue predicando la palabra de Dios y es como si le diese igual que la multitud se marchara. Porque vemos aquí una gran división. Multitudes se están apartando del Señor Jesús. Si tú no tienes el Espíritu Santo y tú lees este capítulo con una mentalidad pragmática, tú llegas a la conclusión de que Jesús es un fracaso. Jesús debería dedicarse a otro oficio que no sea el de ministro. Tendría que trabajar, no sé, dando clases de inglés por algún lado, matemáticas, pero ciertamente Jesús de Nazaret no sirve para el ministerio de la predicación. Porque humanamente hablando pensamos, si un hombre realmente ha sido llamado por Dios, pues empieza con 5,000 y en el siguiente año tendrá sus 15,000 y luego 30,000 y etcétera. Pero según el modelo bíblico, un verdadero hombre de Dios, o el Dios hombre, mejor dicho, empieza el día con 5,000 seguidores y acaba con 12. Increíble, ¿eh? Pero si tú tienes el Espíritu Santo, entiendes que Dios muchas veces envía división. Pasó lo mismo en los días de Noé, en los días de Jeremías. Hombres del Señor, singularmente bendecidos por Dios, y sin embargo se quedaron completamente solos, abandonados. Dice el Señor en Lucas 6:26, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La marca de que hay un falso profeta parado en el púlpito de tu iglesia local es que todo el mundo habla bien de él. No tiene detractores, nadie dice este hombre predica cosas duras. No, el falso profeta agrada a todos. Pero según la Biblia, el que predica la verdadera palabra del Señor, tarde o temprano será rechazado y criticado. Es imposible que las cosas sean de otra manera. Jesús pues no cae en desánimo. Él sigue adelante predicando la palabra y te animo a ti. A lo mejor hay personas en tu vida que se han apartado de ti, no quieren saber nada de ti porque tú has sido fiel a la hora de predicar la palabra. Has predicado el evangelio, has llamado a la gente a la fe y al arrepentimiento, y como fruto de tu fidelidad ya cuentas con enemigos, gente que te trata con indiferencia, gente que no quiere pasar tiempo contigo, gente que no responde a tus WhatsApps, ¿entendéis? Pero habéis sido fieles, no entréis en desánimo. Agustín dijo lo siguiente: Jesús habló y se quedó sin muchos, pero no por esto se turbó. Si esto pues nos sucede a nosotros, nos podemos disgustar, pero busquemos consuelo en el Señor. Que sepas que tu Salvador también perdió a muchos adeptos. J. Ceril dijo algo parecido en el siglo XIX. Ningún ministro del Evangelio debiera sorprenderse si le ocurre algo semejante. Tanto Agustín como Ryle están diciendo exactamente lo mismo. Cuando predicamos la verdadera palabra de Dios, habrá rechazo. Las cosas no pueden ser de otra manera. Y lo que a mí me impacta al estudiar este texto es saber que estas personas que abandonan al Señor son las mismas personas que el día antes habían comido los panes y los peces. Y es más, si os fijáis ahí en vuestras Biblias, en el versículo 15, dice el texto bíblico que ellos querían hacerle rey. O sea, hermanos, las personas que maldicen a Jesús ahora, 24 horas antes, querían coronar al Señor como rey. Pero claro, como rey en sus términos. Rey sociopolítico. Rey en el sentido que Él nos va a suplir, ¿no?, las necesidades, panes, peces, nos va a ayudar a vencer a los romanos, pero no querían someterse al reino espiritual del Señor Jesús y por eso abandonaron a Cristo. Ellos pensaban usar a Jesús para sus propios fines sociopolíticos, pero cuando se dieron cuenta de que el reino de Cristo era de un modo bien distinto, no querían saber absolutamente nada. Por tanto, esto nos da una lección sobre el peligro de los halagos y la adulación en la iglesia local. Mucho cuidado, porque las personas que hoy te están haciendo la pelota, diciéndote que eres una máquina, que eres glorioso, que te ama mucho y te da muchos besitos, en el día de mañana,
Estas mismas personas serán las primeras en venderte por un plato de lentejas. Cristo no se dejó engañar por los halagos. Un día le quieren proclamar rey. Y Jesús, siendo joven, podría haberse perdido, ¿no?, en esta euforia juvenil, pensando, wow, me van a hacer rey, yo voy a reinar, yo soy muy importante. Pero Cristo tenía los pies bien clavados en la tierra. Y por tanto no se desanimó cuando todos aquellos que hablaban bien de él, luego se apartaron de su ministerio. Cuidado con la adulación. Cuidado con la gente que te está haciendo la pelota cada 2 por 3. Yo sé mi propia vida como ministro del Señor. Las personas que más me han dado besitos, más que me han dicho, te amo, pastor, estoy orando por ti, por tu ministerio. Son esas personas las que luego están meses por detrás criticándote, queriendo matarte, ¿no? Hermanos, seamos sobrios. No nos dejemos llevar por los piropos de las cabras. Cristo no tira la toalla, no se viene para abajo, porque está fundamentado en la palabra de Dios. Está fundamentado en la voluntad de su Padre y no se deja manipular por los elogios del pueblo. Cuidado con todo esto. Para acabar pues el primer punto, hemos aprendido que Jesucristo, humanamente hablando, es un fracaso. Jesús fracasa. Pierde a miles de seguidores en un solo día. El Señor Jesús experimentó una división de iglesia. Y creo que aquí el ejemplo de Jesús consuela a los hermanos que también han pasado por el mismo proceso doloroso. Jesús pasó por una gran división y por tanto no debe sorprendernos si sucede lo mismo en General Luque, Almería. Esto viene dándose desde el primer siglo en adelante. Por tanto, tengamos ánimo. Seamos hallados fieles al Señor. No prestemos atención a los hijos de Belial. Mantengamos nuestra mirada colocada en el Señor. Vivamos para la gloria de Cristo. Muchos se apartan de Jesús. Por tanto, acontecerá hoy también. Ahora, número 2. El punto más bonito hoy de mensaje. Por un lado, muchos se van. La mayoría se va. La gran multitud se marcha. Ahora vamos a leer versículos 67 al 69. Y el título aquí es Algunos se quedan. Y recalco algunos. No he dicho muchos. Algunos se quedan. 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, muchos se van. Qué triste. Pero la buena noticia, algunos, el verdadero remanente, se queda. Los que aman la palabra, los que de verdad aman a Jesucristo, los que de verdad están buscando a Cristo como el fin de sus vidas y no están usando a Jesús como un medio para sus fines egoístas, estas personas se quedan con el Señor. Y aquí, como pastor, también leo este texto y me impresiona la actitud del Señor. Porque Jesús acaba de ver que multitudes están yendo. La gente se me está marchando, nadie va a seguirme más. Y en vez de él hundirse en depresión ministerial, él se dirige a los discípulos y les dice, chicos, ¿queréis también seguir sus pisadas? ¿Que queréis ir en pos de ellos? ¿Queréis también marcharos? Ahí está la puerta. Es como si Jesús les estuviera diciendo a los 12, chicos, no os necesito. Si queréis, podéis marcharos libremente. Yo no voy a rogaros para que os quedéis conmigo. No voy a suplicaros, por favor, que estéis conmigo en mi ministerio. No, podéis. ¿Queréis también iros? Jesús no usa chantaje, no usa manipulación emocional para que se queden con él. Les pregunta, ¿queréis también vosotros iros? Hermanos, en nuestros días yo pienso en los pastores contemporáneos. La cantidad de pastores, al menos en Estados Unidos, que se da de baja semana tras semana es verdaderamente preocupante. Y se van porque sus iglesias se quedan vacías, ¿verdad? Porque entre el desánimo, los cultos vacíos, no hay gente y muchos pastores ya tienen la toalla. Pero Jesucristo no pensaba de esta manera tan humanista. No pensaba en los números.
Él estaba pensando en cumplir con la voluntad del Padre y él iba a predicar la palabra, pasara lo que pasara. Si hay mucha gente escuchándome, yo predicaré la palabra. Si hay poca gente escuchándome, yo predicaré la palabra. Yo cumpliré con la voluntad de mi Padre. Jesús no se dejó manipular por los números. Pero una persona con una mentalidad pragmática lee esta pregunta a Jesús y dice que Jesús está mal de la cabeza. Jesús está loco. ¿Cómo va a preguntarles a ellos si ellos también quieren irse? Y uno puede decirle a Jesús, es que no tiene corazón de pastor. Porque uno diría, ahí están multitudes marchándose, yéndose de la iglesia. Jesús no llora. Jesús no da pena. Jesús no usa de nuevo manipulación. Jesús no va en pos de ellos. Y luego puede escuchar a algunos decir, ay, mira, este no es un verdadero pastor. No va en pos de las ovejas perdidas. Jesús es como si le diese absolutamente igual. Es como si no le importara que un 99% de la congregación acaba de marcharse. No hace absolutamente nada. Y la gente diría, bueno, Jesús no es el buen pastor, Jesús no tiene amor, Jesús no tiene gracia, no tiene misericordia. Jesús es un joven duro, endurecido, no ha sido levantado por Dios. Lo único que hace Jesús en nuestro texto es preguntar a los discípulos, ¿queréis iros también? ¿Queréis también marcharos? No os necesito. Esto es fuertísimo. Pero Jesús, a diferencia de nosotros, no está interesado en números. Y no quiere que nadie esté con él sin ganas. Os cito unas líneas de Matthew Henry, el gran comentarista puritano. Dice Henry, Jesús no quiere retener a nadie en contra de su voluntad. Y os digo algo, hermanos. Quedarte con Jesús sin ganas es lo mismo que irte. Repito, quedarte visiblemente con el pueblo de Jesús sin ganas es lo mismo que marcharte. La única diferencia es que los que se marchan son más honestos. Pero si tú te quedas con el pueblo de Cristo sin ganas, sin un corazón regenerado, estás tan perdido como las cabras que ya se fueron. Y aquí tenemos un peligro para nuestra iglesia también. Sí, podemos tener iglesia local y para mí me da mucho gozo ver a hermanos aquí en la iglesia florecer, ver hermanos que están prosperando, gente servicial, entregada a Dios, que ama al Señor, ama a los hermanos, se nota esta actitud humilde en sus corazones, pero pueden haber otras personas entre nosotros que están aquí hoy mismo, pero sin el corazón, sin ganas. Están más allá que acá. Es como si estuvieran en la iglesia en contra de su voluntad. Les ves, ¿no? En sus cuentas de redes sociales, en su WhatsApp, siempre están sonriendo y felices y todo guay, pero están en la iglesia y es como si hubiesen chupado un pomelo o un limón. Porque la diferencia, ¿no? Es como si les diese pena estar aquí hoy con los hermanos, ¿verdad? Y pueden haber entre nosotros gente en la iglesia visible sin ganas, sin un corazón genuinamente apasionado por la verdad de la palabra del Señor. Dios nos llama a tener un verdadero corazón de adoración. Así que Dios nos libre de este gran peligro, que no haya nadie entre nosotros sin fervor por Cristo, sin pasión por su palabra, la verdadera palabra de Dios. A lo mejor algunos están pensando, bueno, si me congrego domingo tras domingo, puedo presentarme delante de Dios en el día final y decirle, Señor, me he congregado. Pero te digo algo, en el día final el Señor dirá a muchos, mira, yo no te conozco, eres un hacedor de maldad. Amor, tú piensas, yo diré al Señor en aquel día, Señor, no me congregué en General Luque Almería durante 10, 15, 20 años. Señor, déjame entrar en tu reino. Otros dirán, Señor, he profetizado en tu nombre, he echado fuera demonios en tu nombre. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Que tú estés aquí hoy en la iglesia visiblemente hablando no significa nada si no tienes un corazón renovado en el Espíritu Santo. Eres una persona carnal, eres un hombre natural, una mujer no nacida de nuevo. No pienses justificarte en el día final por asistencia a cultos evangélicos. Sería una verdadera tragedia que hubiera gente así entre nosotros. Jesús pues aquí aclara en el pasaje
que no necesita a nadie. Pueden irse miles, y chicos, si queréis marcharos también, tranquilo, adelante. Ahí está la puerta, y por encima de la puerta dice destino Betsaida. Podéis iros también, no voy a rogaros que os quedéis conmigo. Así que chicos, ¿qué queréis? ¿Queréis de la teología de este mundo? ¿Teología de gloria? Que piensa que Dios solamente está donde quiere que haya números, éxito, fama, salud. ¿O queréis teología de la cruz? ¿Sois capaces de ver la gloria de Dios en el dolor, la aflicción, la sangre, la pérdida, el calvario? ¿Tenéis un corazón nacido de nuevo o no? Jesús les está desafiando. Jesús lanza la pregunta, y ahora ¿cómo responden los discípulos? Jesús dice, ¿queréis también iros vosotros? Aquí está un hombre ahora, un fracaso, un pastor que acaba de perder un 99% de la iglesia. Uno humanamente hablando dice, este pastor no sirve, ya no voy a andar más con él. Pero Pedro responde diciéndole a Jesús algo absolutamente increíble, y solamente puede decir lo que dice por el poder del Espíritu Santo en él. Pedro no era un Galileo interesado en peces y panes. Él quería la gloria de Cristo. Y ahora Pedro dice estas palabras que yo muchas veces digo en oración. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, yo veo que las multitudes están apartando de ti, pero me da absolutamente igual. No me importa, porque yo sé que tú y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces aprendemos que la oveja de Dios está principalmente interesada en la palabra del Señor. No está en la iglesia por amiguismo. No está en la iglesia por asuntos familiares domésticos. No está en la iglesia por enchufes laborales. No está en la iglesia por puestos ministeriales. La oveja está con el pueblo de Cristo por su amor a la santísima palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, yo me quedo aquí en Capernaum y yo no pienso regresar a Betsaida hasta que tú no te vayas para allá, amado Dios. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iremos? ¿Iremos a los fariseos? ¿Iremos a los saduceos? ¿Iremos a los esenios? ¿A los celotes? ¿Iremos a los predicadores de confesión positiva? ¿Iremos a los predicadores de teología de la prosperidad? ¿Iremos a los judaizantes? ¿Iremos a aquellos que solamente hablan, ¿no?, de profetas y apóstoles? Señor, ¿a quién iremos? Si tú predicas la palabra, si tú predicas palabras de vida eterna. Entonces, amada iglesia, hay una gran distinción entre la oveja y la cabra. Y la definición básica de un verdadero creyente es aquel que ama la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. La oveja del Señor ama la palabra de Dios. Pero los falsos creyentes no. Se dejan impresionar por los milagros, etcétera. Por ejemplo, Juan capítulo 2, ya hemos citado este texto varias veces. A finales, capítulos 20, versículos 23, 24, Jesús hace señales en Jerusalén. Muchos creen en él, pero la palabra dice, Jesús no se fiaba de ellos. Su fe estaba fundamentada en las señales, no en la doctrina de Jesús. Juan 6 pasa lo mismo, esta vez en el norte, en Galilea. Juan 2, Judea, sur. Juan 6, Jesús hace señales, milagros. Él da de comer a los 5,000 y la gente sigue a Jesús pensando en las señales, pero no en la doctrina. Y por tanto Jesús no se fía de ellos. Por eso no lucha por ellos, porque sabe que son cabras, sabe que son hijos del diablo, sabe que no son verdaderas ovejas del Señor. La oveja ama la palabra. La oveja necesita doctrina. Y dice Jesús en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gran peligro en la iglesia de hoy es esa gente humanista, esa gente que dice, no, yo no quiero doctrina,
yo quiero a Jesús. Vamos a ver. El Jesús de la Biblia nos enseña doctrina. Y si nosotros no tenemos interés en doctrina, no podemos seguir al Jesús de la Biblia. Jesús te dice claramente en Juan 7:17, la oveja sigue mi doctrina. Yo soy el buen pastor y las ovejas, no los lobos, no los perros, no las cabras, no los cerdos, las ovejas oyen mi voz. Y hoy pues para aplicar esto en nuestra iglesia, si tú te congregas aquí en Palabra de Vida Almería por cualquier otro motivo que no sea amor por la palabra del Señor, no tardarás en marcharte. Te irás, abandonarás esta congregación. Esta iglesia no es un club social. Yo no estoy interesado aquí en fomentar amiguismo humanista. Lo que nosotros queremos aquí, hermanos, es amor fraternal no fingido que emana de la santísima palabra del Señor. En esta iglesia predicamos una sola cosa, la santa palabra de Dios. Y os digo con todo respeto y con todo el cariño del mundo, y sabéis que soy un varón simpático, cercano, majo, a mí no me importa caeros mal por predicar la palabra. Me da absolutamente igual. Y si quieres levantarte y marcharte, porque la doctrina aquí es dura, pues hasta luego. Ahí está la puerta. Puedes regresar a Bethsaida. No voy a llorar. No voy a dar pena. Entiendo que las ovejas se quedarán con la verdadera palabra del Señor. Lo que necesitamos, hermanos, en esta asamblea es la proclamación de la palabra del Señor. Basta de tonterías carnales. Basta de amiguismo mundano. Seamos una verdadera iglesia apasionada por la palabra del Señor. Y si la palabra no es el centro de esta iglesia, no estamos pues hoy en una congregación de Dios. Estamos en una sinagoga de Satanás. Repito lo que decían los reformadores. Sola escritura. Sola escritura. Os amo, os predico con ternura, pero no pienso por la gracia de Dios modificar la palabra para caerle bien a absolutamente nadie aquí en este lugar. La palabra ha de ser predicada pase lo que pase. Y si 5,000 decidís aquí marcharos e iros, este pastor por la misericordia divina seguirá predicando la Santa Escritura. Acontezca lo que acontezca, sea anunciada la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero también, amados, la división es buena porque sirve para que los verdaderos creyentes se arraiguen más en la palabra del Señor. Dice de nuevo Matthew Henry, un hombre que conoció el dolor de una división en la iglesia. Él dice, deberíamos aprovechar la vacilación de los demás para estar nosotros más firmes. Verás, Dios soberanamente y en su sabiduría permite que la iglesia pase por momentos de azotes. Él envía soplos raros a la iglesia y en estos momentos de crisis se revelan los corazones y vemos lo que realmente hay en el alma de cada uno. Porque cuando todo va bien y hay paz, no nos damos cuenta de nada. Pero en momentos de turbulencia, cuando la barca empieza, ¿verdad?, a tambalearse, empezamos a ver quién está viviendo la luz de la gloria de Dios y su palabra, y quién está únicamente interesado en asuntos carnales y pasajeros. Pero la persona que conoce a Dios no podrá abandonar a Jesucristo. Dice, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿Os acordáis del salmo de nuestro retiro en febrero? Salmo 73, versículo 25, dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así habla una persona nacida de nuevo. Es lenguaje de un alma renacida. Y lo impactante es entender, estos dos grupos habían recibido la misma enseñanza, la misma doctrina. Alguien podría decir, bueno, Jesús no sabe comunicarse bien, Jesús no es un buen predicador, no sabe lo que está haciendo, pero estos dos grupos recibieron las mismas promesas, mismas verdades, mismas citas del Antiguo Testamento. Un grupo se va
y otro grupo se queda. Y esto nos enseña que el problema en nuestra iglesia no es la palabra de Dios. El problema es el corazón. Es nuestro corazón. Si hay un corazón regenerado, andaremos en pos de la palabra. Si hay un corazón malévolo, corrupto, carnal, saldremos huyendo de la santa palabra del Señor. Yo, por ejemplo, llevo aquí 5 años y medio como pastor. He predicado desde que estoy aquí, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas, y ahora estamos en el Evangelio de Juan. Predico el mismo mensaje a las mismas personas, y a lo largo de los años hemos visto como un grupo florece, prospera, crece en santificación, ama más al Señor, cada vez más entregado, y luego otros cada vez más perdidos en su pecado, chismes, odio, celos, envidia. La misma palabra. La palabra nunca vuelve al Señor vacía. Si la palabra no produce santificación, producirá endurecimiento en los corazones del hijo del diablo. Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu corazón en relación con la palabra de Dios? ¿Tienes un alma enseñable? ¿Eres dócil? ¿Eres como una oveja del Señor dispuesta a beber del agua de la vida? ¿O tienes el corazón totalmente endurecido? ¿Detestas las palabras duras de la palabra del Señor? Ahí está la señal de verdadera regeneración. Tu actitud hacia la palabra de nuestro Dios. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Consiguientemente, un gran grupo está diciendo, Jesús de Nazaret es un treintañero, engreído, flipado, prepotente, se cree el rey de la jungla, se está autoproclamando Dios, este es un sinvergüenza, no sirve para nada, un cero a la izquierda. Un grupo está diciendo esto acerca de nuestro Salvador, pero otro grupo está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque él ha nacido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para vosotros, aquí, los que creéis, Jesucristo es sumamente codiciable. Amáis al Señor. La gente se burla de Él, se ríe de sus mandatos, no quiere saber nada de su palabra. Incluso en la iglesia visible, muchos rechazan la Biblia. Pero para vosotros, Cristo es un tesoro. Cristo es vuestra joya. Cristo es vuestra perla de gran precio. ¿Por qué? Porque habéis nacido de nuevo. Sois compañeros de Pedro, aleluya. Una última cosa que yo quisiera destacar antes de entrar en el tercer punto, que es bastante fuerte, es que Pedro, cuando contesta la pregunta, piensa que Judas Iscariote es un verdadero creyente. Porque Pedro no dice, yo conozco que tú eres el Cristo, yo conozco que tú has salido de Dios, yo creo que tú eres el Hijo del Señor. Él dice en el nombre de la banda apostólica, nosotros creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Veis? Pedro seguía pensando que Judas Iscariote era un verdadero creyente. Digo, wow, qué sutil es el diablo, ¿eh? ¿Cómo es capaz de camuflarse? Pedro pensando que Judas también era un verdadero. Pedro no dice, 11 creemos que tú eres el Cristo. Él piensa que todos los apóstoles tenían verdadera fe en él. Por tanto, los falsos hermanos son una realidad en la iglesia desde el primer siglo en adelante. Así que este es el punto de mensaje. Número 1, muchos se van. Muchos. Número 2, pocos se quedan. Pero estos pocos que se quedan tienen el corazón renacido. Y gloria a Dios, sabemos que la iglesia a nivel mundial no es un fenómeno muy grande. Hablan de 2,000 millones de creyentes a nivel universal, pero esta cifra es una burrada. No hay 2,000 millones de personas regeneradas en este planeta. Lo que pasa es que hay 2,000 millones que se identifican como cristianos, pero no lo son. Supuestamente aquí en España, ¿no? 40 millones de cristianos según las estadísticas. Lo siento mucho, hermanos. No hay 40 millones de personas regeneradas en la península ibérica. Hay pocos, pero estos pocos son el verdadero pueblo de Dios. Son un remanente bien amado por el Señor. Y si tú formas parte de este pequeño remanente, tú eres una oveja bien amada. Dios te ama, su Hijo te ama,
su espíritu te ama y su pueblo te ama. Sí, somos poquitos. Yo sé que hoy la iglesia está bastante llena, gloria a Dios, pero seguimos siendo muy poquitos ante la realidad ahí fuera. Así que muchos se van y unos pocos se quedan. Y ahora la parte dura hoy del mensaje. Punto número 3. Un diablo se queda. Madre mía, Madre. Un diablo no se va en la gran división. Un diablo sigue ahí en esa iglesia visible. Madre mía. Vamos a leer versículos 70 al 71. Un diablo se queda. Dice Jesús: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede una iglesia? Mira, somos más. Hay más de 12 personas aquí en esta mañana. 12 personas, uno era un diablo. Se va un 99% de las cabras, pero una se queda ahí con el grupo de los 12. Impresionante. Ahora, antes de entrar aquí en el estudio de lo que Jesús dice, Pedro acaba de decir: yo creo que tú eres el Cristo, creemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús no da un aplauso a Pedro. No le dice: gloria a ti, grande eres Pedro. No, eres digno. No. Pedro enseguida recibe una palabra de leve reprensión de parte del Señor. Jesús le dice: Pedro, yo os he escogido a vosotros. Es como si el Señor le estuviera advirtiendo a Pedro acerca del orgullo de la fe. Porque hay personas que creen en Dios porque tienen fe. Mi fe es mía. Yo deposité mi fe en Dios y por tanto me salvó. No. Jesús aquí aclara que el origen de la fe de Pedro no está en el corazón de Pedro. El origen de la fe de Pedro es Jesucristo. Es su elección. Y hoy en esta iglesia, si tú crees en Jesucristo, tu fe no es tuya. Tu fe es labranza del Espíritu de Cristo en tu alma. Y tú crees en Jesucristo para la gloria de Dios. Es Él quien te convirtió. Es Él quien te dio la fe. Tú no tendrías fe si no fuera por la obra de Dios en ti. Entonces yo veo que el Señor, de forma sabia, está corrigiendo suavemente a Pedro. Creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos que tú eres el Cristo. No somos como estos apóstatas, los 5,000. Pedro, espera un momento, hermano. Recuerda que yo os escogí a vosotros. Yo os escogí, no vosotros a mí. Y ahora dice el Señor: no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. De nuevo, Jesús no se deja, es un joven. Jesús aquí es más joven que yo, como varón joven, ¿verdad? No, alguien le acaba de proclamar Cristo, Hijo de Dios. Uno diría: Jesús tenía que decir: wow, es verdad, soy tan glorioso. Él dice: Pedro, número 1, vuestra fe proviene de mí. Número 2, uno de vosotros es un diablo. Jesús no se deja manipular por el emocionalismo del momento. Un buen ejemplo. Y lo que no consigo entender yo es por qué Judas Iscariote no se fue aquel día. Me he hecho esta pregunta muchas veces en el despacho. Tengo un par de posibles respuestas, pero digo yo, si yo fuera Judas Iscariote, yo estoy usando a Jesús para mis fines sociopolíticos, quiero usar a Jesús para mi beneficio económico. Si yo veo que Jesús, teniendo una congregación de 5,000, de repente pierde a todos, no llora por ellos, no va en pos de ellos, no va intentando torcerles el brazo diciendo: hoy por favor quedaos porque dejaré que prediquéis una vez al mes y os pondré en el grupo de alabanza y podéis encargaros de la escuela dominical, por favor no os veáis. No, Judas ve como Jesús permite que todos se vayan sin hacer absolutamente nada. Mi pregunta es: ¿cómo es que Judas Iscariote no se fue aquel día? He pensado en un par de cosas, son especulaciones mías,
La primera cosa que se me ocurre es la respuesta geográfica. Porque claro, la multitud que seguía al Señor simplemente tenía que volver a Bethsaida. Estaban en Capernaum, tú subes a un barco hasta el día de hoy en Capernaum y en cuestión de una horita estás en Bethsaida. Pero Judas Iscariote, ¿alguien sabría decirme de dónde era? Era de un sitio llamado Keriot en Judea, el único discípulo no galileo. Por tanto, mejor geográficamente hablando, claro, Judas no tiene que volver a Bethsaida. Él tiene que volver a Keriot, al extremo sur de Judea. Y a lo mejor, pensando como una persona mundana, pues él no quería viajar tanta distancia solo. Una posible respuesta. La segunda es por razones sociales. A lo mejor Judas Iscariote tenía cierto amiguismo, compañerismo con los discípulos y por tanto no quería que hablaran mal de él. Esto también pasó en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que vienen a la iglesia por cuestiones familiares. No quieren que sus hermanos o sus padres, sus hijos, les miren mal. Por tanto, se congregan sin tener un corazón regenerado. Lo que hay es una motivación social, no una motivación espiritual. Pero yo os confieso hoy, yo no sé la razón por la que Judas Iscariote decidió quedarse. Permaneció con Jesús. Yo sé que esto no está en la escritura, pero estoy casi convencido de que Judas Iscariote en algún momento de esa tarde habría reprendido al Señor. Al ver Judas, esa gran multitud marcharse, Judas sabe que está perdiendo dinero. Porque claro, ¿quién era el tesorero de la iglesia? Judas era el tesorero, ¿no? Hermanos, 5,000 almas entran en nuestra iglesia local el domingo que viene. Nicolás, aleluya, ¿no? Feliz Navidad todo el mundo, ¿no? 5,000 clientes religiosos ahora se van y seguro en algún momento Judas Iscariote le dijo al Señor, seguramente reprendiéndole: Señor, haz algo, lucha por ellos, intenta razonar. Pero Judas decide quedarse y en última instancia hay que reconocer que se está cumpliendo aquí la palabra de Dios. Porque Salmo 41, versículo 9 dice: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Yo puedo aquí especular por qué Judas decidió no marcharse aquel día con la gran multitud, que tendría mucho sentido, ¿no? A la luz de su cosmovisión mundana. Pero en última instancia la respuesta es: se tenía que cumplir la Sagrada Escritura. Porque, amado, todas las promesas de Dios se van a cumplir. No solamente las promesas agradables, sino también las profecías desagradables sobre el traidor Judas Iscariote. Dios nos ha dado muchas bellas promesas, amén. Pero Dios también nos ha dado promesas que no son tan bonitas. Y nuestro Dios, yo no sé explicar esto a la iglesia, pero Dios soberanamente es capaz de utilizar, de encaminar la maldad de los hijos del diablo para su propia gloria. No puedo explicaros lo que acabo de decir, pero bíblicamente sé que es así. Por ejemplo, Judas Iscariote besa al Señor, le entrega a los romanos, y por medio de este acto de apostasía bestial, Dios lleva a su hijo a la cruz y a través del Calvario brota esa fuente de salvación eterna. Dios encamina los hechos malévolos de los pecadores para su gloria. Otro ejemplo, Antiguo Testamento, difícil de entender. Los hermanos de José venden a su hermano porque le tienen celos. Él tiene la túnica de muchos colores y José acaba ahí en Egipto, segundo en mando. Y años más tarde, José se topa con sus hermanos y les dice algo absolutamente espectacular. Génesis 50, versículo 20, José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Yo no sé explicaros esta doctrina, pero sí puedo daros la plena seguridad, amada iglesia de Dios, que nuestro Padre sabe cómo utilizar los planes corruptos de los impíos
para su propia gloria y la bendición de su pueblo. Así que en momentos de gran dolor, de división, de traición, no te vengas para abajo. Dios sabe lo que está haciendo. Y el amor, como José, tendrás que tardar 13 años en ver el fruto de la obra del Señor, pero tú verás la gloria de Dios. Tú verás la mano del Señor y luego entenderás en aquel día, en realidad Dios lo estaba permitiendo todo para la gloria de su nombre y la bendición de su iglesia local. Dios sabe encaminar el mal a bien. Es un asunto de fe. Lo creemos, no lo podemos explicar, pero lo único que podemos decir es: Soli Deo Gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén. Y antes de acabar hoy, amados, con una aplicación, comparto unos datos finales sobre Judas. Algunas personas usan el ejemplo de Judas para enseñarnos que la salvación se puede perder. Apelan a Hechos 1:25, donde dice textualmente que Judas cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Por tanto, muchos predicadores arminianos dicen que Judas Iscariote perdió su salvación. Vamos a ver. Hechos 1:25 dice que Judas cayó. Pero Pedro, cuando habla de la caída de Judas, está hablando ministerialmente. Está hablando de Judas como uno de los apóstoles. No está hablando de la salvación personal de Judas. Está hablando de Judas como uno de la banda apostólica que luego fue reemplazado por Matías, que estudiamos la semana pasada en la oración. Entonces no podemos aplicar Hechos 1:25 a la supuesta pérdida de la salvación. Y número 2, vemos incluso, amados, que antes de Judas entregar a Jesús por 30 monedas de plata, mucho tiempo antes Jesús ya le había descrito como un diablo. Judas no perdió su salvación el día que vendió a Jesucristo. Jesucristo aquí meses antes ya declara categóricamente: Judas Iscariote es un diablo, es un hijo de perdición. Cuidado pues si leéis artículos online, si descargáis predicaciones donde la gente usa a Judas Iscariote como un modelo de la pérdida de la salvación. No es así. Judas Iscariote no perdió su salvación. Simplemente estuvo 3 años en una iglesia visible. ¿Acaso no ha pasado aquí? General Luque lleva ya sus 52 años. ¿No han habido aquí en estas 5 décadas personas entre nosotros? Algunas de ellas 2, 3, 4, 5 años y ahora entregadas al mundo. Otras ya han perecido en sus pecados. No perdieron su salvación. Como dice Paul Washer, si yo paso una noche en el garaje de mi casa, no me convierto en coche. Estar en la iglesia visible durante unos años no quiere decir que tú hayas nacido de nuevo. Si tú llevas un perro y un cerdo a sentarse aquí hoy en la iglesia, estar con nosotros, y el perro y el cerdo están aquí 5 años con nosotros, seguirán siendo perros y cerdos. Sí, en una iglesia, pero sin nuevo nacimiento. Cuidado con esto. Un ejemplo reciente, ¿no? El mes pasado, cuando llegué a España hace 15 años, hubo un muchacho, un chico en aquel entonces, que era muy famoso en Brasil, un cantante evangélico llamado J.A. Y él tenía una alabanza, tenía en aquel entonces 6, 7 años, y cantaba esta canción de Agnus Dei. Santo. Está online, se ha descargado millones de veces. Él se convirtió en un gran líder de alabanza en Brasil, ha sacado no sé cuántos discos que han, vendido millones y millones de ejemplares. Hasta el día de hoy, vas a YouTube, puedes descargar su música. Y ahora este muchacho, 24 años, toda la vida en la iglesia, llevando la alabanza, ahora se ha apartado del Señor Jesucristo y se declara como mujer. Y el mes pasado, junio 2022, él denunció a un chofer. Se ve que el chofer era evangélico. En la providencia de Dios, este chofer, creo que fue la ciudad de Sao Paulo, reconoció al chaval, porque claro, es muy famoso en Brasil, porque los evangélicos descargan música cristiana, y él se dio cuenta de que tenía en el taxi a este J.A.
y se puso a predicarle la palabra de Dios. Y este muchacho que iba toda la vida en la iglesia puso una denuncia al chofer del taxi. Y yo me digo a mí mismo, ¿no? Si yo fuera J.A., alejado del Señor, si fuera una verdadera oveja de Dios, seguramente tendría que ver la mano de mi padre a través de que el chofer de taxi. Os pregunto, ¿cuántas veces habéis subido vosotros a un taxi y el taxista se ha puesto a predicaros el evangelio? ¿Alguna vez os ha pasado alguien aquí? ¿Alguna vez? Bueno, uno amor en Venezuela, ¿verdad? Un chofer. Pero vemos, hermanos, tú subes a un taxi, el chofer se pone a predicarte la palabra de Dios y en vez de ver ahí la mano del Señor y decir, Señor, perdóname por mi rebeldía, lo primero que haces es acercarte a la comisaría para ponerte en una denuncia al hombre del Señor. Es una señal de dureza de corazón. Y la gente está diciendo, ay, J.A. perdió su salvación. J.A. perdió su salvación. Tonterías, hermanos. No había nacido de nuevo. Un niño con talento musical le pusieron en un lugar público antes del tiempo correcto y luego se llenó de sí mismo, se enamoró de dinero y de las ventas y del éxito. Un cerdo, 20 años más tarde, sigue siendo un cerdo. J.A. no perdió su salvación. Judas Iscariote no perdió su salvación. Cuidado con razonar erróneamente. No nos dejemos engañar, queridos hermanos. Así que pues aprendemos hoy que hay personas en la iglesia visible que no han nacido de nuevo, que solamente quieren panes y peces, es decir, piensan según el mundo. Eso es un peligro muy notable para los varones aquí, pero también para las mujeres aquí en nuestra iglesia local. Las mujeres tampoco estáis libres de vivir como unas mundanas preocupadas por las cosas pasajeras. Pensad en la mujer de Lot. Esta mujer bebía Sodoma, comía Sodoma, respiraba Sodoma. Lot era un hombre piadoso. Dice la palabra de Dios que él estaba afligido ahí, viendo los hechos inicuos de los malvados. Pero os puedo asegurar que la mujer de Lot veía estos pecados públicos ahí en Sodoma y ella decía, oh, el amor es amor, qué bonito todo, ¿verdad, cariño? Lot era una hija del diablo y ella vivía apasionada por todo lo que Sodoma podía ofrecer. Y encima, cuando salió con la ayuda de los ángeles, miró hacia atrás. Y esta mirada nos enseña cómo era su corazón. Un corazón apóstata, corrupto, un corazón verdaderamente incrédulo. Y ella pereció siendo una estatua de sal. Dios nos libre de tener una iglesia con mujeres así. Mujeres que solamente hablan de Sodoma. Damas, una pregunta. ¿Cuánto tiempo esta mañana habéis invertido en arreglar vuestro pelo, en escoger vestido, en pintar vuestras uñas, poneros perfume? Y ahora la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo invertisteis esta mañana en orar por el culto? A lo mejor, hermanos, aquí entre nosotros no invertisteis ni 5 segundos en orar hoy por este culto, pero habéis estado toda la mañana con lo externo. ¿Os imagináis si vuestra apariencia física fuera en realidad la manifestación de vuestro estado espiritual? Amor, algunos se espantarían al veros. Cuidado, hermanas, con ser mujeres de Lot. Cuidado con dar toda la centralidad a lo externo, al mundo, a la carne. Chicas de Dios, vestíos como siervas del Señor. Vuestros cuerpos fueron comprados a gran precio. Una mujer de Dios no va enseñando seno ni trasero. Sed santas para la gloria de Dios y buscad a Dios antes del culto. Pero cuando hablamos de mundanalidad y materialismo, pensamos mucho en los hombres. El gran peligro para el hombre. Y lo podemos entender porque el varón tiene que suplir, el varón tiene que proveer. Pero cuando este deseo por el lucro, el capital, la pasta, el dinero, esta pasión, cuando se convierte en un ídolo, nos hunde en perdición. Os leo una palabra solemne. 1 de Timoteo 6:9, y esto se aplica a Judas Iscariote en esta mañana. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, como Judas, en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Y luego Pablo dice a Timoteo, tú hombre de Dios, tú huye. Huye de estas cosas. Cuando ves a ciertos hombres en tu iglesia local que viven para el dinero, se levantan para el dinero, se acuestan soñando con dinero, tú huye. Huye de estas cosas y busca santidad, busca justicia, busca amor para la gloria de Dios. Hermanos, no me malinterpretéis. No es pecado suplir las necesidades de tu hogar. De hecho, como hombre, es tu deber proveer para tu mujer y tus hijos. Pero tu corazón apóstata va a intentar convertir este deseo loable y bíblico en un asunto de idolatría. Y va a decirte a ti, no te preocupes por la iglesia. Tú da tu ofrenda de 30, 40 euros al mes. La iglesia tendrá que darte las gracias. Congrégate 2 veces, 3 veces al mes. No te preocupes por instrucción cristiana en casa. Lo que importa es dinero para los niños, para que puedan tener sus videojuegos, para que puedan ir al cine, para que puedan ir a la piscina, a los cumpleaños, etc. Y convertimos algo legítimo en un nuevo Dios. Y creamos una generación sin el temor del Señor y todos buscando dinero, 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 sin alma y sin temor del Señor. No te ocultes, amado hermano, detrás de una máscara de falsa piedad. No estés en el trabajo 60 horas de la semana abandonando a tu mujer, abandonando a tus hijos diciendo, no, tengo que proveer para casa. Estás torciendo algo legítimo. Cuidado con engañarte a ti mismo. Hombres, os lanzo una pregunta, como hice con las damas. Vosotros estáis todos los días en el curro, 7 y las 8 de la mañana, ¿verdad? Incluso los sábados, algunos de los hombres, estáis los sábados trabajando también. Y aquí tenemos el culto 11:30 el día domingo, ¿no? Así que podéis estar siempre a la hora, antes de las 7, antes de las 8. Ahí estáis delante del jefe, sirviendo, trabajando. Y llegáis tarde el día domingo y empezamos aquí a las 11:30. ¿Conocéis en España otra iglesia que comience más tarde que las 11:30 por la mañana? Yo no. Yo conozco iglesias que arrancan a las 9 de la mañana. De hecho, en Irlanda hay una iglesia que tiene su primer culto a las 7 de la mañana. Nosotros tenemos culto a las 11:30 y la gente llega tarde al culto. Y estas mismas personas, os lo puedo decir, llegan temprano todos los días al trabajo. ¿Qué pasa? Tienen los afectos desordenados. Están dando prioridad al mamón, a las riquezas, al lucro pasajero y les da igual la casa de Dios. Por eso varones entran tarde y luego se marchan antes de que haya acabado el culto. Varones, cuidado con el materialismo. Cuidado con el corazón de Judas Iscariote. Y te lo digo en amor. Te lo estoy advirtiendo en el nombre de Dios para que no te suceda lo que pasó con este hijo de tinieblas. No pongas el dinero en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. No tendrás que preocuparte por la comida ni por la bebida. No tendréis que preocuparte por la factura de Endesa. No tendrás que preocuparte por los pañales, por los bebés. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, Dios suplirá todas tus necesidades. No he dicho caprichos. No he dicho antojos. No te estoy diciendo que Dios te vaya a regalar un Ferrari, pero ten por seguro, amado hermano, si tú determinas en tu corazón ser fiel al Señor y buscar primeramente su voluntad, Él se encargará de tus necesidades. Y la gente te dirá, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes criar a 3 niños con el salario que tienes? Porque Dios es mi proveedor. Yo busco primeramente el reino de Dios y Dios se encarga de absolutamente todo. Amado hermano, no conviertas el dinero en tu Dios. Da prioridad al Señor. Y acabo pues con una interrogación final. ¿Eres tú pues, a la luz de todo lo predicado hoy, una oveja del Señor o una cabra del diablo, un Judas Iscariote? Pastor, ¿cómo puedes saber si soy oveja o si soy cabra? Pues la oveja, como bien he dicho, ama la palabra por encima de todo, ama a Jesucristo, y esta oveja está dispuesta a compartirlo todo en el nombre del Señor. Si Dios dice a una oveja, da un dinerillo al hermano Pablo que está necesitado, la oveja lo hace. Si el Señor le dice a una oveja, da tu chaqueta a esa hermana que tiene necesidad,
La oveja dice, sí señor, y entrega la chaqueta. La oveja tiene sus posesiones, pero las administra en el temor del Señor. Entiende que todo lo que tienes de Dios y por tanto tiene un corazón generoso, dadivoso, servicial. Es una persona que vive para la gloria de Dios, pero la cabra es un bicho mezquino. Tacaño, nunca va a dar nada a absolutamente nadie. Y esta falta de generosidad es una señal de que no ha entendido el Evangelio. El Evangelio que nos habla del Hijo de Dios, que se entregó por amor a nosotros en la cruz, que derramó absolutamente todo ahí en el Calvario con el fin de darnos la vida eterna. La oveja ama la palabra, ama al Dios de la palabra y vive sometida a la palabra del Señor. Y si la oveja tiene que perderlo todo por amor a Dios, ¿está contenta? ¿Está feliz? Y si Dios dice a la ovejita, hoy no quiero que comas, pues la oveja ayunará para la gloria de Dios. Pero ahora, dile a un Galileo, dile a uno de esos 5,000, Dios no quiere que comas hoy. ¿Cómo va a reaccionar un Galileo? ¿Cómo va a reaccionar Judas Iscariote? Judas, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y Judas Iscariote que va a decir, oh amén, aleluya. De ninguna forma, hermanos. De ninguna manera. La oveja, pues, está sometida a la palabra de Dios, ama la palabra y como fruto de esta fe es una persona generosa, amorosa, dadivosa. Pero la cabra no. La cabra sueña con su ego, con su asqueroso orgullo. Queridos hermanos, que Dios nos libre de ser una asamblea repleta de Judas Iscariotes, de mujeres de Lot, y que Dios nos dé una congregación llena de ovejas del Señor, que amen el Evangelio y que viven en santidad para la gloria de Dios. Acabamos con una recapitulación y luego oraremos al Señor. Hoy os he hablado a partir de 3 puntos. En primer lugar, muchos se van. Hoy esto sigue sucediendo y hoy podemos tener una iglesia grande, pero quién sabe, a lo mejor en 2 años, 3 años se da otra división. No debe sorprendernos porque la palabra de Cristo siempre produce este afecto. Es normal que sea así. Si Jesucristo, el mejor predicador de todos los tiempos, el mejor pastor de todos los tiempos, sufrió una división, lo mismo acontecerá en nuestros días. Número 2, hemos visto que algunos se quedan. Sí, 5,000 se van para Bethsaida, pero hay un remanente que se queda. Y se quedan porque aman la palabra. Están en la iglesia visible porque aman la santa palabra de Dios. El lema de su alma es sola escritura. Se deleitan en la palabra. No se fijan en los números. No se preocupan por el éxito visible. Si hay 50 hermanos en el culto o 15 hermanos en el culto, les da igual porque viene con el fin de adorar al Todopoderoso. El verdadero remanente tiene su mirada puesta en la palabra, no en las cosas externas. Y finalmente, lo más, terrible de hoy. Número 3, entre este grupito chiquitito que se quedó, uno de ellos era un diablo. Hermanos, esto debe hacernos temblar y llevarnos al autoexamen en esta mañana. 3 años con el Señor Jesucristo, Judas Iscariote seguía siendo un cerdo, un perro. Os recuerdo pues que una cosa es congregarte en una iglesia local, otra cosa es haber nacido de nuevo por el poder de Dios. Que el Señor nos enseñe a huir del pecado de Judas Iscariote. Mujeres, vivid para la gloria de Dios. No seáis mundanas, no seáis damas seductoras como la mujer de Lot. Varones, cuidado con convertir el deseo legítimo de proveer para vuestras familias como un pretexto para idolatrar. Cuidado con el dinero, cuidado con el materialismo. Y repito lo que dije al final del mensaje: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Promesa del Señor. Y la iglesia de Dios dice amén. Oremos a nuestro Dios dándole gracias por lo predicado hoy. Amén.